Padre, te damos las gracias, Señor, por tus grandezas, Señor, por tus maravillas, amoroso Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, que se encuentra presente y muy activa, Señor, en este templo consagrado, Señor, para que tú visites el alma de cada uno de los que te aman. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Dios, porque eres santo y tu palabra es para siempre. Amén. Señor, gracias. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos, Amén. Señor, y te alabamos, Padre, Señor, porque eres digno. Padre, así nos presentamos una vez más, Señor, tu siervo, Señor. Vengo, Señor, delante de ti, Padre, Señor, para presentar, Señor amado, nuestras almas, las almas de tu pueblo, Señor, juntamente, Padre, con la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cuántos vienen contentos? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, en este día vamos a continuar con nuestro estudio. Amén. Hemos hablado cosas profundas. Yo espero de veras, hermanos, que cada uno esté siendo diligente con lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Porque el hecho de que estamos aquí es el motivo para, o la razón es porque, hermanos, venimos a recibir el maná precioso. Amén. Alimento sólido. Amén. Quizás algunos estemos en la traslación de alimento blando a alimento sólido, pero tiene que pasar una vez. Amén. Gloria al Señor. Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, y cada uno, hermanos, sea agradecido con el Señor. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Estamos creyendo que Dios es nuestro juez. Amén. Y que todos algún día daremos cuenta de nuestros hechos. Amén. Daremos cuentas. Amén. Y si la fe nos alcanza, hermanos, seremos purificados en esta tierra. Amén. Porque ciertamente de todos los vivientes, no todos van a estar delante de un trono de juicio. Muchos van a estar delante del trono de juicio, el trono blanco, pero muchos pasarán sin tener que rendir cuentas, porque ellos serán juzgados aquí en la tierra por medio de sus hechos, de su obediencia, amén, por medio de su servicio, amén. Alabanzas al Señor. Dice, la Escritura nos enseña que ninguno es digno, amén, porque por la causa de un hombre todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, amén. Pero fuimos convocados, hermanos, para servirle a Dios, para pararnos por su palabra, amén. ¿Recuerdan de un sueño que contó el profeta de Dios diciendo que un hombre había predicado mucho el Evangelio y llegó él creyendo que por eso era merecedor del reino de Dios? Su nombre, Daniel Curry, está registrado, lo puede encontrar de hecho en internet. Él testifica sobre ese sueño, amén. Toda su vida había predicado el Evangelio, pero cuando llegó allá le preguntaron: ¿nunca mentiste? ¿Nunca robaste? Amén.
y dijo que él sintió que su carne se despedazaba. Pero cuando más fuerte estaba esa presencia inalcanzable, una voz dulce salió de atrás de la luz y dijo: ponlo todo a mi cuenta, porque Él se paró por mí allá en la tierra, yo me amparo por Él aquí en el cielo. Amén. Creemos por fe que, hermanos, un día tendremos que irnos de esta tierra. La Escritura dice que todos tenemos que tener la experiencia de la muerte. Amén. Pero algunos van a tener la experiencia de la muerte aquí en esta tierra. Amén. Algunos van a poderse ver morir aquí mismo. ¿Cómo es eso? Morir a su yo. Amén. Que dijera el que está muerto para Cristo: yo bien pudiera ir y hacer una fiesta o participar en la fiesta pagana. Amén. Pero por cuanto amo a Dios, no voy. Amén. Eso es morir a uno mismo. ¿Quién no quiere divertirse? Amén. Gloria al Señor. ¿Quién no le gustaría tener libertad para ir y bañarse y nadar en la mar? Amén. Pero por cuanto ama a Dios, nunca mostrará su carne. Amén. Gloria al Señor, porque ama a Dios, porque no quiere que nadie caiga de la gracia de Dios, porque ama a sus semejantes. Amén. Gloria al Señor. Entonces, algunos tendrán la experiencia de la muerte en esta tierra, en esta vida, amén, y vivirán muertos para Cristo, serán cadáveres para Cristo. Amén. Algunos tienen que pasar el sufrimiento de la agonía cuando tengan que partir de esta tierra, porque no pudieron morir a sí mismos estando fuertes. Amén. Alabanzas al Señor. Espero que entiendan eso. Morir a nosotros mismos, amén, es dejarlo todo. Amén. Todo. Aún a los hijitos que estén pequeños, aún a los papás que ya estén muy viejitos, aún al hijo enfermo. Pero si no ama a Cristo, por eso está enfermo. Morir a nuestros afectos. Dice ahí Gálatas 5:23, porque vosotros habéis crucificado vuestros afectos y concupiscencias y pensamientos. Y si lo han sacrificado, también lo han sepultado. Amén. Bendito sea Dios. Bendecido día de resurrección. Amén. Vamos a leer la Escritura. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, del capítulo 2. Gloria a Cristo. Aleluya. Hoy vamos a tener dos cultos con el favor de Dios. Ojalá pueda terminar esta porción. Nuestro tema le vamos a llamar la primera edad de la iglesia gentil. Amén. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 2. Amén. Sígame atentamente con su vista. Luego vamos a ir al Génesis. Alabanzas al Señor. ¿Lo tenemos todo? Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra,
el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Capítulo 3. Amén. Dice versículo 1 en adelante: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hasta ahí nada más. Amén. Luego nomás en el versículo 20 vamos a leer, y dice: y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amoroso Padre, Señor, una vez más, Padre, invocamos tu nombre precioso, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre, Padre, te invocamos, Dios. Señor,
para darte la gloria, la alabanza. Bendito eres Dios, bendito es tu nombre, bendito eres Padre Dios, porque nos diste salud y nos has dado la vida para estar, Señor, aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has traído con bendición. Gracias, Señor, porque para ti, en los que creen, no hay imposibles, Padre, porque tú eres Dios en cada uno de estos que están aquí, Señor, así como en mí, Señor, oh Padre, tu humilde servidor. Recibe esta humilde iglesia, Señor, que está aquí reunida, Señor, Padre, para aprender de ti, Señor, y adorarte, Señor, y darte la gloria. Dales la revelación a cada uno, Señor, que cada uno lleve la porción, Señor, Padre, que alimentará su alma. Oh Dios mío, Señor, y en el nombre de Jesucristo echamos fuera todo demonio y lo enviamos a sus confines por el poder de tu palabra. Demonio de Satanás, vete, no tienes suerte ni parte en esta iglesia, porque por la palabra de Dios has sido vencido. Y así, Señor, te damos las gracias a ti, oh Jesucristo, que nos cubras con tu sangre, Señor, y nos guardes de todo mal. Amoroso Dios, por tu palabra. Señor, gracias. Amén. Gloria a Cristo. Pueden tomar sus lugares. Alabanzas al Señor. Ya vimos gloria a nuestro Padre. En el culto pasado leímos Hebreos el capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a dar lectura una vez más. Hebreos 2, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hebreos 2, 1 al 4. Alabanzas al Señor. ¿Ya lo tienen? Dice Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Dice aquí la Escritura que a pesar de que ya somos creyentes, que seamos más menesterosos, más insistentes, amén, en atender las cosas que hemos oído, porque no sea que nos deslicemos, amén, no sea que nos resbalemos, y si resbalamos podemos caer, amén. Gloria al Señor. Ahora, esto le está hablando Dios a la iglesia que cree, amén. El que no se encuentra con nosotros, sencillo, no le está hablando Dios, le está hablando a los que están con Cristo, amén. Dijo Pablo, esta palabra es para los perfectos, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, amén. Una iglesia que ya conoce el mal, sabe, lo identifica, sabe que no debe de quedarse en su casa en el día de culto, amén. Gloria al Señor, porque conoce el bien,
conoce lo que es santo, conoce lo que es profano. Alabanzas al Señor. Vamos a leer otro libro en Tesalonicenses. Gloria al Señor. Capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Uno al 12. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12, y luego continuamos. Amén. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos. También yo le agregaría pensamientos. Ni os conturbéis ni por espíritu. Conturbéis es que no se confundan. Ni por espíritu, o sea, ni por alguna manifestación. Amén. Hago un paréntesis, hermano. Usted puede estar viendo a un hechicero hacer algo extraordinario, alterar la naturaleza, alterar la física. Amén. Imagínense que esté un brujo y hace que se levante esa silla. Bueno, ni aún con eso se turbe su corazón, ni aún con eso se confunda. Amén. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Amén. O sea, puede haber una palabra, hermanos, muy bonita. Amén. Ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. O sea, porque el día del Señor está cerca. Versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera. Usted, para que no sea engañado, usted tiene que estar apercibido, con sus ojos bien abiertos a la palabra de Dios. Amén. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es que diga, yo creo en Cristo, pero creo más en mi trabajo, creo más en mi marido, en mi esposa, en mis hijos, porque el que no está aquí cree en muchas cosas, en todas las cosas, excepto en Cristo. Amén. Por eso no está aquí. Quizás todavía no es el tiempo de creer, quizás más adelante, quizás necesita cansarse. Amén. Pero todavía no cree en Cristo. Cree en otras cosas, pero en Cristo no. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Esa es apostasía. Cuando después de esa apostasía dice que se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabe cuándo es que viene esta manifestación? Después de la apostasía, cuando se levanta alguien y dice, me voy a otra fe, a otro tipo de enseñanza. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuándo pasa eso? Cuando viene alguien a la verdad, que es la palabra de Dios, y dice, no, mejor voy allá porque allá es mejor, hay más, está más permitido hacer cosas del mundo, y también dicen que somos salvos. Ese es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Amén. Gloria al Señor. 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Cuando alguien hace eso y dice que, pues sí, pero la Escritura dice, pero yo tengo que comer,
ese ya es un hijo de perdición. Amén. Gloria al Señor. Y se siente salvo. Alguien que se siente salvo, nosotros que creemos por fe que somos salvos, somos Dios, parte de Dios. Según el Salmo 82 dijo: vosotros sois dioses. Amén. Alabanzas al Señor. Levantándose contra todo lo que se llama Dios. Hermano, es tan sencillo y a veces es muy dura, es seca la palabra, decir: el que no está aquí hoy se levantó contra Dios. Sencillo. No tiene otra interpretación a esta palabra. Amén. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Usted nomás conozca un soberbio y está en el templo, pero hasta está diciendo, se está riendo. Mira al predicador y se ríe. Se está haciendo te está sonrojando burlonamente. Eso es soberbia. Se siente superior al predicador y también a Dios, porque el que predica es Dios. Amén. Haciéndose parecer Dios. Todo lo puede, todo lo tiene fuerzas. Amén. Hasta dice: no necesito de Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, o en otras palabras, impuro, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de su boca es su palabra. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Por eso dijo al principio: que nadie os engañe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Amén. Gloria al Señor. Porque dice que aquel inicuo cuyo advenimiento o manifestación es según operación de Satanás, con grande potencia, poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Aquel que se deja engañar, sencillamente Dios le envía operación de error para que crean a la mentira. Amén. Gloria al Señor. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Amén. ¿Qué es la iniquidad? Es algo que sabes que no debes de hacer, pero lo haces. La iniquidad es algo que sabes que es bueno, pero haces lo contrario. Eso es iniquidad. Amén. Gloria al Señor. Ahora, el versículo 13, nota el cambio. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu
y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Alabanzas al Señor. ¿Alaban a Cristo? Bueno, el consejo, la advertencia está hasta el versículo 12, y el consejo y palabra de consolación está desde el versículo 13 al versículo 17. Repito, el 17: consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí, cuando dice palabra, no está hablando de la palabra de Dios, está hablando de su conducta. Amén. De todo lo que hablas, de la forma en que te comunicas. ¿Alaban a Cristo? Amén. Gloria al Señor. Quería leerles eso, hermanos, que quede sentado. Es lo que Dios nos demanda, hermanos. Que atendamos las cosas que Cristo dejó dicho. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Creo que fue ayer, les compartí una porción de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie, todos quedaron claros. No sé que alguien ande pensando que es una cizaña. Yo les he dicho, hermanos, y lo vuelvo a repetir: hagan sus preguntas, escríbenlas. Amén. Lo correcto es que llegaran las preguntas aquí al púlpito y un día hagamos un culto de preguntas y respuestas. Amén. Gloria al Señor. La parábola del trigo y la cizaña, como decía yo el jueves, nos habla de dos viñas, una verdadera y una falsa. Pero según la Escritura, no están separados, sino están creciendo juntos. Pero uno fue sembrado primero, digamos, por la mañana fue sembrado el trigo, la buena semilla, y por la tarde fue sembrado la cizaña. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esa cizaña, aunque fue sembrado después, será atado primero. Le ganará al trigo. Se manifestará primero, diciendo que ya dio frutos. Amén. Pero como el dueño y amo de la viña conoce a su buen trigo, enviará a los segadores y segará la cizaña, lo atará en manojos y lo echará al fuego que arde. Amén. Para ser consumados, para que cuando sea recogido el trigo no haya ni rastro de la cizaña. Amén. Dios quiere recoger, no va a cosechar de entre el trigo y la cizaña, no. Al final tiene que quedar lo que Él sembró. Él sembró una semillita de trigo, Él cosechará semilla trigo. Como Él sembró un trigo, Él va a cosechar el fruto de una mata de trigo, nunca de la cizaña. Por muy cerca que vivan, incluso en la misma cepa, la cizaña será cizaña, nunca se mezclará con el trigo. Amén.
Gloria al Señor. Si surgen preguntas, háganlas llegar. Amén. Primera de Juan, el capítulo 4, nos enseña, dice, que no creamos a todo espíritu. Todo espíritu tiene que ser probado, porque muchos falsos profetas han salido. Amén. Pero dice que la forma de poder en nosotros identificar es que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, el tal es anticristo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Cuando Dios le está hablando allí en el Apocalipsis, desde el capítulo 1, 2 y 3, nos damos cuenta que Jesucristo se está refiriendo a la iglesia gentil, porque todas las iglesias mencionadas ahí en Asia Menor no eran judíos, eran gentiles. Y él se dirige primeramente a Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Todas esas iglesias eran gentiles. Y encontramos que al final de cada encargo que Jesucristo le hizo a los mensajeros de cada edad, le dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos da a entender que no solo lo que se le dijo a Éfeso es únicamente para Éfeso, sino también es para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. También lo que se le dijo a Laodicea no solo es para Laodicea, sino es para las otras 6 iglesias mencionadas allí en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Quede claro, porque a veces hemos aprendido que lo de Éfeso fue para Éfeso, lo de Pérgamo o lo de Tiatira para Tiatira, y así. No, todo el mensaje del capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis es para la iglesia gentil, desde Éfeso hasta Laodicea. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a leer unas escrituras que confirman esto. En Hechos 13, versículo 44 al 48. Amén, ¿lo tenemos? Versículo 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ve? Esa palabra no cabía entre los judíos. 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.
Dice, porque te he puesto para luz de los gentiles, para que sean salvos hasta lo postrero de la tierra. Amén. Hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Y dice que estos gentiles, oyendo eso, se llenaron de gozo, glorificaban la palabra del Señor. Amén. Pero ahí al final dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, que no todos creyeron. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a leer otra porción en el libro de los Romanos, el capítulo 11, versículo 1 al 8. Tenemos que tener fundamentos, si es verdad que Dios, o que el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis le habla a los gentiles. Ya vimos que los judíos no quisieron la palabra de Dios. Aunque dijo Pablo, era necesario que se les predicase a ellos primero. Amén. Pero ellos, aunque andaban predicando a los judíos, ellos ya sabían por revelación de Jesucristo que ellos habían sido constituido luz para los gentiles, para la salvación hasta los últimos días. Amén. Dice Romanos 11, versículo 1 al 8. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Amén. De la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme? Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no alcanzó, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio ese espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Esto nos revela, hermanos, en el versículo 8, que a los judíos no tienen oído ni ojos. No pueden ver la gracia. Ellos solo miran sus obras. Amén. Alabanzas al Señor. Dice ahí el versículo 3, que el profeta Elías, pues en otras palabras, estaba triste, estaba compungido de corazón y dijo: Señor, todos mis hermanos profetas han dado muerte, ya no más quedo yo. Amén. Pero dice que Dios le dio la divina respuesta: he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esta porción o esta respuesta que Dios le da a Elías estaba tipificando las 7 edades de la iglesia. Por eso dice ahí 7,000 hombres. Amén. 7 edades. De las 7 edades hay un grupo de gente, un pequeño grupo, muy pequeñito, que no se ha ido en pos del mundo, que se ha quedado creyendo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, en la verdad del Evangelio, desde Éfeso hasta la Odisea. Amén. Alabanzas al Señor. Dice el versículo 5: así también aún
en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Amén. Por eso es que la Biblia dice, somos salvos por gracia. A veces dicen, no, por la misericordia de Dios. No, hermanos, la misericordia ya obró en nuestras vidas antes de que viniéramos a la palabra. Cuando andábamos allá perdidos en vicios, en costumbres del mundo, Dios tuvo misericordia, nos guardó para que pudiéramos venir a su palabra. Venimos a su palabra, creímos, la gracia nos cobijó, y por gracia, hermanos, es que estamos aquí creyendo su palabra. No por las obras. De otra manera dice que la gracia no es gracia, y sin gracia no hay obra. Amén. Aquel que vive por misericordia, que anda ahí en el mundo por misericordia, de nada sirve que esté haciendo tanto. Sin gracia no hay ninguna obra que se pueda presentar o ser grato delante de los ojos de Dios. Amén. Gloria al Señor. En Romanos 11, versículo 25 y 29, al 29, perdón, busquemos ahí, adelantito de donde leímos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Pero dice que no ignoremos un misterio, el misterio que Pablo estaba enseñando. Amén. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Esto nos está confirmando que los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis le está hablando a los gentiles, porque al pueblo de Israel se le había endurecido sus corazones por el plan redentivo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y luego todo Israel será salvo. Hoy dicen, no, esos judíos están perdidos. No están perdidos. Ellos son salvos por elección. Amén. Porque es el pueblo real, sacerdocio escogido por Dios. Amén. Amén. Cuando aquí el versículo 25 nos enseña que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Amén. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Vendrá Dios y los limpiará. Alabanzas al Señor. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Por causa de nosotros los gentiles, ellos son aborrecidos en este tiempo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero por causa de los padres de Abraham, Isaac, Jacob, José, por causa de los patriarcas, son muy amados. ¿Quién? El pueblo de Israel. Amén. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el mensajero de esta edad de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. ¿Quién es ese?
¿Alguien sabe quién es? No. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. No lo sabe. Amén. Es el Señor Jesucristo. Porque el capítulo 1 dice que es el que era, el que es, el que ha de venir, el que estuvo muerto, amén, el que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no le pasó así. Amén. Gloria al Señor. Este mensajero al cual se refiere la Biblia es el apóstol Pablo. Vamos a identificarlo muy cuidadosamente en las Escrituras, amén, porque para posicionarlo ahí. Tenga usted en cuenta que cuando la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, fue entregado a Juan, Pablo se había ido ya con el Señor, o ya había muerto muchos años atrás. Amén. Porque la revelación de Jesucristo se le fue dado a Juan cuando ya estaba muy viejito y estaba encarcelado en la isla de Patmos. Amén. Pablo murió por allá en el año 67 de nuestra era. Amén. Cuando fue entregado la revelación fue casi 30 años más después. Vamos a ver por qué creemos que Pablo fue el mensajero a la primera edad o a la primera iglesia de Éfeso. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. En Gálatas 1, versículo 12, nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios envió a Pablo con el oficio profético y apostólico, amén, para dar a conocer la revelación que recibió por el mismo Señor Jesucristo. Amén. ¿Para quién? Para los gentiles. Gloria al Señor. Gálatas 1, versículo 12 al 19. Vamos a darnos cuenta que Pablo no fue llamado por ninguno de los apóstoles, de los otros apóstoles, o no fue evangelizado por alguno de los otros apóstoles, sino directamente de Jesucristo. Gálatas 1, 12 al 19. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Déjame buscarlo aquí porque Gálatas 1, 12 al 19 dice: pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y yo aquí digo algo, hermanos: si alguien va a ser ministro, tiene que ser de la misma forma que Pablo lo recibió. Señor, amén. No por ir a una escuela bíblica, o porque es el más guapo de la iglesia, o porque es el que tiene facilidad de palabra, o es porque es doctor o es licenciado. No, por revelación. Versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. ¿Vieron qué hacía este hombre? Amén, destruía la iglesia, y en sobremanera era con insistencia. Donde tantito oían que estaban hablando de Jesús, iba, los golpeaba y los metía en la cárcel. Amén. Y quizás dejaba un letrero ahí que decía cancelado, nadie puede romper ese sello, si alguien lo rompe, más cárcel. 14: y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador de todos
de las tradiciones de mis padres. ¿Qué quiere decirnos esto? Que un ministro de Dios debe de ser muy inteligente. Amén. Aunque está en contra de Dios. Amén. Por eso también la Escritura nos enseña que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Amén. Los que no hablan, los que saben pero no dicen nada, dicen, ay, mejor me quedé callado. No heredarás el reino de Dios. Es que ya no le dije nada porque no sé a qué vaya a pensar el hermano. No heredarás el reino de Dios. Gloria al Señor. Versículo 15. Mas cuando plugó, otras palabras, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí, hermanos, confirma. Si quieres, hermano, cierra la puerta y prendemos el aparato. Sirve de que lo estrenemos, está recién hecho el servicio. Mas cuando plugó a Dios, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Aquí, hermanos, es la palabra esa que leímos ahorita, hace un momentito, Romanos 11:8. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y llamamiento o vocación de Dios. Amén. Sin arrepentimiento. Pablo no se había arrepentido. Desde el vientre de su madre había agradado a Dios. Dios, desde el vientre de su madre, lo había elegido profeta, mensajero, apóstol, a la primera edad de la iglesia gentil. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, tengamos bien en cuenta esto. Dios está, o la palabra de Dios está señalando aquí a Pablo como alguien que recibió revelación, que para él poderle servir a Dios tuvo que ser transformado en su totalidad. Amén. Él conocía mucho todo lo que había aprendido del judaísmo. Él defendía mucho las tradiciones de sus padres. Amén. Gloria al Señor. Leo otra vez el 15. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Todo ministro y la iglesia debe tener revelado a Jesucristo en él. ¿Qué es revelado Jesucristo en él? No es yo conozco a Jesucristo, no es yo reconozco que Jesucristo es Dios, no. Revelado es que la palabra de Dios habita, vino el Espíritu Santo, vivificó la palabra y ahora anda hablando, ahora platica Cristo, ahora trabaja Cristo. Amén. Ahora el que enseña es Cristo. Amén. Ahora el que sale a caminar, sale de paseo en su vestimenta honorable es Cristo. Cristo revelado en Pablo. Cristo revelado en el ministro de hoy en día. Cristo revelado en su iglesia. La iglesia debe de manifestar a Cristo. Eso es Cristo revelado. En su conducta, en su manera de comunicarse, en su manera de relacionarse con las gentes, incluso con sus familiares, debe de ser Cristo revelado. Amén. Eso lo está diciendo la palabra de Dios. Pero nosotros creemos, o muchas veces hemos creído, que Cristo revelado es reconocer que Cristo es Dios. No, eso no basta. Tenemos que vivir una vida santa, porque es Cristo ahora el que habla, es Cristo el que ayuda, es Cristo el que pide, y es Cristo el que recibe y el que da. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Revelado a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre. ¿Se da cuenta que usted necesita tener Cristo revelado en usted para que pueda ahora predicarse entre los gentiles el Evangelio de Jesucristo? Amén.
A veces, hermanos, vivimos, hermanos, con un ataque de nosotros mismos a nuestra fe, porque decimos, ¿por qué no puedo predicar? ¿Por qué si quiero, mi alma quiere, pero no puedo? Necesitas primero tener a Cristo revelado en ti, así como Pablo lo hizo. Amén. Dejó todo, porque él era un licenciado, amén, maestro de maestros, fariseo de fariseos, pues, pero él lo dejó todo. Alabanzas al Señor, a pesar de que era, por decirlo, el que siempre sacaba 10 en la clase, amén, era el que siempre estaba con una calificación sobre todos, arriba de todos, pero él lo dejó todo, amén. Alabanzas al Señor. ¿Por qué lo pudo dejar todo, hermanos? Porque fue apartado desde el vientre de su madre. Amén. Aquel que no puede dejar algo, algo que le estorba para Cristo, tiene que revisar su corazón, tiene que revisar su convicción. Amén. Porque eso solo lo podrá hacer, hermanos, el elegido. El otro lo intentará, pero se detendrá. Caminará un tiempo, pero se detendrá. El elegido seguirá. Así le falte de comer, le falte su calzado, él lo dejará. Y realmente eso es un decir, porque si le sirve a Dios, Dios no se olvidará de él. Como leímos, no se olvidó de su pueblo Israel. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Dice ahí al final del versículo 16: luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Alabanzas al Señor. El que tiene la revelación no necesita que ande un ministro ahí ayudándole. No necesita que le vuelva al hermano Gil para que venga a predicarle a la iglesia, porque la iglesia no obedece. ¿Verdad que no lo necesita? Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Él fue a visitar a Pedro 3 años después que había tenido el encuentro sobrenatural con Jesucristo. Fue a verlo a los 3 años. Alabanzas al Señor. Y dijera, se quedó 1 año con él. No, 15 días. Y no fue de visita, que fue a ver a Juan, que fue a ver a Andrés, que fue a ver a Matías, el apóstol que sucedió a Judas Iscariote. No. Mas ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gálatas 2, versículo 2. Pero subí, fíjense por qué tuvo que ir. No fue porque, ay, Pedro, tengo que ir a ver a Pedro porque pues a él se le dieron las llaves de las puertas del reino del cielo. No, tengo que ir a ver a Pedro porque él fue el que fue a ver a Cornelio y ahí vio la visión, quiero preguntarle cómo fue. No, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Amén. No fue allá y dijo, yo tengo el gran avivamiento. No mandó un aviso y dijo, reúnanse las iglesias, llegan campaña porque allá les caigo tal día. No, fue y habló en privado con aquellos que creían que el evangelio tenía que ser predicado a los gentiles. Amén.
Eso nos está enseñando la forma y el carácter del apóstol Pablo. Ahora en el versículo 6 dice: pero de aquellos que parecían ser algo, cuales haya sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Amén. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, ellos a los judíos, a los expatriados, porque muchos habían salido de Jerusalén en la diáspora. Alabanzas al Señor. ¿Ya sabe qué es la diáspora? La diáspora fueron hermanos corridos de su nación. Salieron, tuvieron que irse a otros lugares porque no eran bien vistos en su propia tierra. Eso pasó antes de que el Señor nuestro Salvador viniera. Amén. Diáspora, se esparcieron. Hoy hay judíos aquí en Los Cabos, en La Paz, en toda ciudad hay una colonia de judíos. Aleluya. Gloria al Señor. Repito el 9: y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra. Diestra, repito, es poder. Nos dieron el poder. Amén. Estuvieron de acuerdo. El poder de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gloria al Señor. Hubiera sido mal si hubieran sido dos mensajeros, Pablo y Bernabé, pero si usted escudriña en la escritura, creo que es Hechos 13, va a encontrar, no es Hechos 15, va a encontrar que Bernabé le ganó sus afectos. Juan Marcos los abandonó en el primer viaje porque Pablo y Bernabé se llevaron a Juan Marcos, pero Juan Marcos lo abandonó en el primer viaje. En el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé, dijo Bernabé: hay que llevarnos a Juan Marcos. Pero dijo Pablo: no, porque él nos abandonó en el primer viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se enfila a ser cristiano no puede echarse para atrás. Pablo desechó a Juan Marcos, se discutió con Bernabé, Bernabé agarró por un lado y Pablo por el otro. Por eso Dios tenía que hacer eso. Luego Pablo y Bernabé se reconciliaron y tenía que pasar eso porque Dios solo había llamado a un ángel mensajero. Amén. Si no hubiera dicho la profecía, escribe a los dos ángeles de la iglesia en Éfeso, pero no fue así. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Según la revelación de Jesucristo, la edad de Éfeso inició allá por el año 53, porque para esto ya Jesús ya se había ido, ya había sido muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Nos encontramos que cuando Pablo es interceptado por el Señor, ya el Señor venía en forma de espíritu, una luz. Amén. Un gran resplandor que Pablo no pudo ver. Alabanzas al Señor. Tuvo que ser ciego para poder ver. Gloria a nuestro Padre. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano? 1 hora con 10.
de predicación. ¿Cuánto tiempo más me aguantan? Quiero ir despacio porque yo de veras quiero que se aprenda. No sé cuándo vayamos a llegar a la Odisea, quizás en diciembre. William Branham lo predicó en 7 días y al 8º día hizo el resumen. Pero dijo, luego voy a predicar los 7 sellos, y lo predicó 3 años después. Que el Señor nos ayude. El ministerio de Pablo podemos ordenarlo en 3 partes para irlo captando. Alabanzas al Señor. Primera parte, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra de Dios. Amén. Sin importarle cuál fuera el costo, él nunca se apartó de la palabra de Dios. Amén. Yo creo que muchos de ustedes deben de conocer la historia. Él fue encarcelado. Amén. Le mordió una serpiente. Amén. Casi se hundía el barco. Amén. De todos modos, un general le pedía una, como dicen hoy comúnmente, una mochada, una mordida, y él dijo no. Si no me sueltan correctamente, envíenme como en quien me tengan que enviar, pero que sea yo juzgado. Hermano, muchas veces nosotros como cristianos queremos hacer cosas por debajo del agua. Pablo no enseñó así. Hubiera dicho Pablo, no, pues aprovecho, sirve de que así voy a predicar en otras partes. No. Él incluso, hermanos, pidió que se llevara hasta Roma, allá que fuera juzgado. Amén. Era mi tocayo el que le pedía una lana. Se llamaba Félix. Amén. Gloria al Señor. Bueno, primera etapa o primera etapa del ministerio, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra. Amén. Él no le importó todo lo que tuviera que padecer, a pesar de que él sabía quiénes eran sus padres. Amén. Él nunca se apartó de la verdad. Gálatas 1, versículo 8 y 9 dice, si se da cuenta, ahorita leímos en Gálatas 1, pero adelantito, porque Dios tiene acomodado sus perlas, hermanos. Amén. Y solo se encuentran por la revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículo 8 y 9. Primera etapa de su ministerio. Dice, versículo 8: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea condenado. Lo repite 2 veces en esta escritura. Amén. No importa qué predicador venga y diga, usted es salvo, no se preocupe, usted es la novia. No, hay un proceso para ser la novia, y solo lo logrará la novia que fue elegida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Si usted no puede, pero cree en Cristo, gloria a Dios, es la iglesia salva. La Biblia lo llama fatua, pero no es porque no pueda creer, está limitado su conocimiento. Amén. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que debe de haber instrucción, porque algunos quizás son novias, pero si no tienen la instrucción, y la instrucción se obtiene creyendo la palabra. Pide una instrucción, el maestro le da una instrucción, usted la cree, la pone por obra, sabiduría se va
posicionando en usted. Amén. Gálatas 2, versículo 11 al 14. ¿Lo tienen? Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. ¿Ven? Por eso no pudo ser el ángel mensajero Bernabé, porque de repente Bernabé se iba por sus afectos. La palabra de Dios nos enseña que los afectos sean crucificados por la palabra de Dios habitando en nuestros corazones. Versículo 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Ven? Pablo sabía que Pedro era el que tenía las llaves de las puertas del cielo. Él no le importó que hubiera sido mal visto o condenado por ir y enfrentarle cara a cara a Pedro. Por eso es que en esta primera parte de su ministerio he citado: no le importó, no se apartó de la verdad, no importando el costo. Podría ser su vida. Amén. Alabanzas al Señor. 1 Corintios 14, versículo 36, 38. Gloria al Señor. Primera de Corintios 14, 36 al 38. Gloria al Señor. Amén. Una pregunta: ¿qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solo ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Con esto, hermano, quitamos toda la alegoría de evangelismo, que la mujer puede ser predicadora, que la mujer se puede cortar el pelo, que la mujer puede usar pantalones, que la mujer puede irse a trabajar en la oficina de otro hombre, o sencillamente que trabaje fuera de su casa. Amén. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y aprendimos hace un momentito que si viniere un ángel, amén, dijo: o si alguno de nosotros viniere con otra revelación a la que ya fue dada, sea anatema, sea condenado. Esto es severidad de la palabra. Es severo. Amén. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, o sea, es pastor, es maestro, es evangelista, es profeta, reconozca que lo que dice os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Que una mujer se le ponga el tú por tú a su marido, reconozca que lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. La mujer guarde silencio en la congregación. Si algo no entendiere, pregunte a su marido en casa. Amén.
Gloria al Señor. Con estas escrituras podemos darnos cuenta, hermano, que Pablo no estaba organizado. Él no traía un grupo de ministros, como hoy el mensaje de la hora llenan el altar de ministros. Es su organización. Alguien predica un poquito la palabra de Dios y deja a un lado a William Branham, no se sienta allá. Acá nomás los que son de las cintas o de la lectura del mensaje. Pablo no era así. Amén. Gloria al Señor. Pablo no estaba organizado, porque él era guiado por el Espíritu Santo. Él fue a ver a Pedro por revelación. No fue y se llevó un traje de baño porque iba a ver a Pedro, porque vivía cerca del mar. Con decirle que era pescador, vivía cerca de las aguas. No, él no fue a la playa y con la familia de Pedro. No, él fue por una revelación. Casi dijo Pablo, accidentalmente vi a Jacobo, el hermano del Señor. No fue Pablo decir, voy a conocer a los hermanos del Señor Jesucristo, de mi Señor, o a sus hermanas. Hasta hubiera aprovechado con eso de que era soltero. No, él fue por revelación. ¿A poco no siendo apóstol, siendo encontrado por el Señor Jesucristo, o siendo interceptado y convertido por el Señor Jesucristo, ¿a poco no podía ir a ver a una de las hijas de María? Pero él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, amén. Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén. Encontramos en la Biblia, no recuerdo qué capítulo es del libro de los Hechos, donde se llevó a cabo el primer concilio en Jerusalén. Pablo no. Pablo fue enviado por el Espíritu Santo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios. A diferencia de Pedro. Pedro quería agradar un rato a los gentiles y veía que llegaba un judío circuncidado, se medio apartaba. Bernabé anduvo bien animado con Pablo, pero como Bernabé vio que Pablo era estricto, dijo, me voy con Pedro, porque Pedro es como que más amable. Alabanzas al Señor. ¿Dónde dice que no era de hombre? Gálatas 1:1. Parece que vamos regresándolo hacia atrás. Gálatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Apóstol, no por hombre ni por hombre. No porque tenía facilidad de palabra, vamos a ungir al hermano para que él sea el predicador de la iglesia. No de los hombres ni por hombre. Él era apóstol de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Por eso cuando se elige un pastor en una iglesia, la iglesia debe de elegir, pero que tenga Cristo en su corazón. La otra vez comenté, ¿quién puede hacer una votación para elegir un diácono, incluso un pastor o un ujier? La iglesia que tiene a Cristo. Esa iglesia que tiene a Cristo, aquí está todos los días de culto, todos los días de oración, aquí está. Amén. Pero el que viene esporádicamente y diga, yo quiero que cambien al diácono. No puede. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ser Cristo en la iglesia eligiendo al que va a estar aquí. Amén. Como dijo Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Amén. Gloria al Señor. Gálatas 2, versículo 3 al 5. Solo quiero que veamos esas tres características del ministerio de Pablo. Gálatas 2, 3 al 5 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse.
Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Había gente, hermanos, que iba a obligarlos, que tenían que guardar la ley. Si decían que Jesucristo era Dios, tenían que guardar la ley. Pero dijo, ni por una hora cedimos sujetarnos a la ley, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Imagínense, hermano, yo me imagino que no fue una sola vez, fueron varias veces, muchas veces, que fueron, hermanos, obligados a dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso lo metieron a la cárcel, por eso los azotaron, por eso a Pablo apedrearon en una ocasión. Amén. Entonces, no es así como sencillito que, no, pues yo sí estoy ganando la batalla. No. Es cierto, hay luchas y pruebas para ser cristiano, hay luchas y pruebas para bautizarte, hay luchas y pruebas para santificarte, pues hay luchas y pruebas para recibir el Espíritu Santo. Amén. Hay luchas y pruebas para ser sellado. Amén. Gloria al Señor. Cuando andas allá de incrédulo o de pagano, no tienes ninguna batalla. Tu batalla es contigo mismo porque quieres que el mundo te dé. Estás compitiendo con otro. Ves que tu vecino se compró un zapato nuevo, vas y hasta le preguntas qué marca, vas y lo buscas ahora en los mercados más económicos y lo compras, lo escoges mejorcito. Pero cuando vienes a Cristo, ya no vas a pelear con tu vecino, vas a pelear contigo mismo. Amén. Recibes a Cristo, tu batalla ahora sí empieza contra el enemigo, porque el enemigo no quiere que vivas en santidad, no quiere que arregles tu matrimonio, no quiere, hermano, que dejes tus afectos familiares. Satanás no quiere que te olvides de tus nietos, de tus hijos, de tu papá, de tu mamá, aunque anden en otras iglesias. Satanás no quiere porque ahí te tiene amarrado. Amén. Pero aprendamos a Pablo. Alabanzas al Señor. La segunda característica del ministerio apostólico y profético y de ángel mensajero de Pablo. Vamos buscando 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Como segunda característica, su ministerio, hermanos, era desarrollado en el poder del Espíritu, demostrando, hermanos, Pablo demostrando la palabra escrita y la palabra hablada. Así lo hizo Pablo, así lo debe de hacer todo ministro de esta edad. Porque dijo, si alguien es profeta o espiritual, reconozco que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si el Señor permitió que Pablo escribiera eso, de desarrollar un ministerio en el poder del Espíritu Santo, demostrando Pablo la palabra escrita y la palabra hablada, así debe de ser todo ministro de este tiempo. Amén. 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué debe de hacer todo ministro que va incluso a predicar a otra iglesia? Debe de ver si Jesucristo está en esa iglesia. Porque la Escritura dice, no echéis las perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen. Amén. Eso es lo que hacía Pablo.
porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, amén, no con soberbia, prepotencia. A mí Cristo me reveló y yo traigo la verdad. No, ¿verdad que no? Con flaqueza y mucho temor y temblor. ¿Por qué temor y temblor? Hermanos, porque lo que predicaba Pablo, que no fuera a agredir a una simiente que aún estaba en pañales en esa iglesia. Tenía que cuidar las posibles almas de Cristo que estuvieran en esa iglesia. Ese era el temor y temblor. Aparte que iba con los judíos. Gloria a nuestro Padre Celestial. Versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Esa es la forma que un predicador predique la verdad. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a ver unos ejemplos. Hechos 14, versículo 8 al 10. Cómo demostraba el Espíritu Santo y poder. Cómo obraba, mejor dicho, el Espíritu Santo y poder. Alabanzas al Señor. Hechos 14, 8 al 10. Dice, ¿lo tenemos? Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Pero no fue nomás porque lo vio y le dijo levántate sobre tus pies. No, dice que vio, discernió que en ese inválido había fe. Amén. Y le dijo levántate. Alabanzas al Señor. Levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre saltó y anduvo caminando, o caminó. Hechos 20, versículo 9 al 12. Vamos a comprar una pantalla, hermano, con el favor de Dios, para que nuestro secretario nos proyecte las escrituras. Si no pueden ayudarme económicamente, oren al Señor. Es más poderosa la oración que el dinero. Le decía a mi hermana, yo soy de la convicción, Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. Hechos 20, 9 al 12. Y un mancebo llamando Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó al tercer piso abajo y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su alma está en él. Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Y llevaron al mozo vivo y fueron consolados no pocos. O sea que hubo un gran gozo. Amén. Porque un joven había sido levantado muerto, dijo Pablo, no está muerto, su alma está en él. En otras palabras, no está muerto, está dormido. Amén. Gloria al Señor. Imagínese, hermano, necesitamos a Pablo. Si usted viene a la iglesia a dormirse, allá se cayó del techo, que se puede caer de la silla y morir. Amén. Y si no tienen a Pablo,
pues va a ser nuestra desconsolación no poca, a diferencia de la consolación que hubo aquí. Hechos 28, versículos 7 al 9. No se canse, no se aburra, es la palabra de Dios. Amén. No esté aburrido. Hechos 28, versículo 7. Estamos estudiando la segunda característica del ministerio apostólico, profético y mensajero o ángel mensajero del apóstol Pablo. Amén. Hechos 28, 7 al 9, ¿lo tenemos? En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. O sea, no eran cristianos, eso es lo que quiere decir, humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho también otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados. ¿Ve? Con demostración del Espíritu y poder. Segunda de Corintios 12, versículo 12. Aquí dice cómo ejercía su ministerio. Segunda de Corintios 12, versículo 12. Alabanzas al Señor. ¿Lo tenemos? Con todo esto, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. ¿Las señales de qué? De apóstol. A veces se lo va a usted a exigir a su pastor, pero haga diferencia. Amén. Pero ese pastor debe de alcanzar esa estatura. Gloria al Señor. Porque un pastor puede ascender a apóstol. Un evangelista puede ascender a apóstol. Cualquiera de los otros ministerios pueden ascender. Tenemos el caso de nuestro hermano Gilberto. Él fue llamado a ser evangelista, pero ya pasó de pastor, maestro, y hoy el Señor le ha encomendado la obra o el trabajo de apóstol de Jesucristo. Amén. Amén. Última característica, y con esto nos detenemos, nos vamos al receso. Segunda de Corintios 12, versículo 11. Amén. La tercera característica es que él tenía el fruto que evidenciaba su ministerio, o el fruto de su ministerio que le había sido dado por Dios. Él tenía esas características. Él manifestaba el fruto de su ministerio que le había sido dado por Dios. Él no hablaba nomás y hablaba, no. Él tenía que manifestar los frutos y él los manifestaba. Amén. O él más bien, él los tenía. Amén. Segunda de Corintios 12, versículo 11. Heme hecho un necio en gloriarme. Vosotros me escudriñisteis. Ustedes me obligaron, dice ahí. Pues yo había de ser alabado de ustedes, porque en nada he sido menos que los sumos apóstolos, aunque soy nada. ¿Cuál era su fruto? Humildad. Pablo sabía que Dios le había revelado más cosas que los otros apóstoles. Ustedes han de recordar que Pedro en sus epístolas dice: hay cosas que Pablo ha escrito que no alcanzamos a entender. Dijo, pero escúchanlas porque son de Dios. Amén. A veces estamos en la posición de Pedro, hermanos.
Nos preguntan, ¿y dónde lo dice la Biblia? Estamos tratando de evangelizar, pero ¿y dónde lo dice la Biblia? No sé, pero en alguna parte de la Biblia está. Hacemos el papel de Pedro, pero no somos Pedro. Somos de las características del apóstol Pablo. Amén. Primera de Corintios 9, versículo 2. Él no era apóstol de todos. No, él nomás era apóstol de los que estaban con él. Yo no soy pastor de los que no vienen, los que dejan de venir. Yo soy pastor de los que están aquí. Amén. 1 Corintios 9, versículo 2. Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Yo puedo decir, el sello de mi pastorado son ustedes. No los que no están aquí, no de la iglesia fulano de tal. No. Amén. Alabanzas al Señor. 2 Corintios 11, versículo 2. Estamos hablando ahora de los frutos. Ya vimos la fidelidad de Pablo hacia la palabra, no importando a qué costo. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ya vimos la segunda característica, cómo desarrolló su ministerio. Amén. Le dije 11:2, ¿verdad? Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Entonces, esto me quiere decir a mí, y le debe de decir a ustedes, que ese Pablo no era muy, Dios te bendiga, hermano. No. Ese Pablo venía y entregaba el mensaje y azotaba a quien tendría que ser azotado, y se gozaban los que tenían que gozarse. ¿Quién? La simiente verdadera se goza en la palabra. La simiente falsa se va, no resiste. Y a veces ahí andamos de que vamos a ir a ver al hermano porque quizás se lastimó. No, hermanos. Pablo dice que celaba con celo de Dios a los que con él estaban. Amén. Dice, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo no quería llevarle a una iglesia sancochada, a una iglesia media vestida. No, Pablo quería, o la encomienda de Jesucristo fue enviado para traer una novia pura, virgen a Cristo. ¿Qué es virgen? Limpia, dejó todas sus costumbres. Amén. Una jovencita cuando va a contraer nupcias, matrimonio, debe dejar todas las costumbres de su familia, porque ahora su cabeza es el que va a tomar por esposo. Si trae muchas costumbres, le va a ser duro, porque el marido va a ejercer vara de hierro. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito es nuestro Padre Celestial. Pónganse de pie, hermanos. Pablo había sido instruido por Jesucristo para atraer multitudes. Él los alimentaba, Él los cuidaba hasta que las ovejas llevaran frutos, hasta que la iglesia llevara frutos y estuvieran preparados para conocer al Señor. Esa fue la comisión de Pablo, esa fue la comisión del mensajero de esta última edad. Si se dan cuenta, el primer mensajero fue instruido para traer multitudes. Él predicó en muchas regiones, allá en Asia, hasta Europa, y hasta hoy en día
Pablo sigue predicando. El último mensajero tiene que ser de la misma talla. Amén. Con el favor de Dios, un día podamos conocer al mensajero de esta última edad, no solo por nombre, sino por hechos del Espíritu Santo. Amén. Alabanzas al Señor. Él fue el mensajero a la primera edad de la iglesia en Éfeso. Amén. Encontramos en Hechos 19 que Él llegó y les dijo: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Dijeron los efesianos: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos que existe un Espíritu Santo. Dijo: pues ¿en qué bautismo fueron bautizados? Dijo: en el bautismo de Juan. Le dijo Pablo: ciertamente Juan bautizó para arrepentimiento, para que conocieran al que había de venir, al Mesías, el cual es Cristo. Es necesario que vosotros sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y era una iglesia de fe, porque no dice la Biblia que se quejaron, sino que al momento fueron bautizados. Amén. Se quedó Pablo algún tiempo con ellos y dice que después de que fueron bautizados, Pablo les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero tuvieron que ser rebautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este compendio de escrituras que nos has dado. Gracias, Señor, porque estás revelando el mensajero de la primera edad de la iglesia gentil, el primer tiempo. Señor, ayúdanos, Padre, a poder entender, Padre, creer, recibir en nuestros corazones, Padre, la enseñanza de tu palabra, Señor, y atesorarlo y defenderlo, Señor, como tú, oh Dios, enseñaste a Pablo, Señor, que no importaba a cuál costo, Señor, Padre, nunca se apartó de la verdad, Padre. Y por cuanto Él no se apartó, Señor, oh Dios, tú desarrollaste su ministerio, Padre, Señor, en la doctrina del Espíritu y el poder, Señor, el poder, Padre. Y Señor, también le diste los frutos, Señor. Nunca se enalteció, Señor. Siempre caminó, Señor, Padre, reverente a ti, Señor Jesús. Nunca, Padre, se sobrepuso ante los otros apóstoles, Padre, sino, Señor, Padre, la humildad del Espíritu Santo moraba en él, Padre. Oh, te ruego, mi Dios, que levantes ministros así, Señor, que puedan renunciar, Señor, a todo lo que el mundo les enseñó, Señor. Levanta a tus hijos, Padre, donde quiera que se encuentren, Dios, tráelos a tu presencia. Instrúyelos como instruiste a Pablo y como has instruido a cada uno de tus hombres, Señor. Instruye a tu iglesia, oh Dios. Oh Dios. Que tus hijos caminen por revelación, Señor, no por conductas humanas, Padre, sino por revelación, demostración y poder del Espíritu Santo. Usa a tus hijas, Señor, para tu ministerio, Señor. Que cada una pueda lavarse, Señor, meterse en el raudal de tu sangre carmesí, Padre, y sean limpias, Padre, como vasos santificados, puestos a servicio, Señor. Que cada uno te busque, Señor, Padre, hasta ser, Padre, vasos útiles para tu obra, Señor amado. Y a tus hijos, Padre, fortalécelos en la común fe de nuestro Señor Jesucristo. Y digo común porque estamos juntos, oh Dios.
y fortalécelos, Padre, en tu preciosa palabra. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te adora, Señor. Gracias, Señor, por convertir mi alma a ti. Gracias, Padre, por darnos, Padre, tu palabra que vivifica nuestras almas. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dejo el lugar a nuestro hermano ministro. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Aleluya. Bendito es nuestro Dios que nos bendice. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza. Bendito es el Señor. Él es maravilloso y con nosotros está. Amén.
tarde, Señor, te damos gracias, Padre, por el servicio de la mañana, Padre. Señor, queremos seguir adelante, Padre. Síganos guiando, Señor, síguenos, Padre, enseñando, Padre, esta palabra, Señor, que nos has expresado en la mañana, Señor, que por la tarde seas tú, Señor, una vez más, hablándonos cada día, Padre. Te damos gracias, llévanos con bien, Señor, guarda, cuida nuestros pasos, cuida nuestra salida y nuestro regreso también, Señor, Padre, si es tu voluntad. Seguiremos adorándote, glorificando tu nombre, Padre, una vez más. Te damos gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.